Tenemos dados los siguientes vectores, A y B con sus generalidades, determinen por el método de las componentes rectangulares A más B. Fíjense que estamos usando el mismo ejercicio que utilizamos para explicar el método del polígono y el método del paralelogramo. Aplicando el primer paso. Calcular las componentes rectangulares de cada vector. Componentes rectangulares del vector A. Hacemos un bosquejo del vector A. Recuerde que para calcular las componentes rectangulares del vector, en el origen trazamos los ejes de coordenada X y Y. En el extremo del vector, proyecciones que recorten cada eje. Y definimos las dos componentes. La componente AX, que va desde el origen del vector a la intersección de la proyección con el eje. La componente AY, que va desde el origen del vector a la intersección de la proyección con el eje. Sabemos que el ángulo entre la horizontal, entre la horizontal y el vector es de 25 grados. Y aplicamos la fórmula que desarrollamos anteriormente, ¿no? Decimos que AX, recuerde que antes de desarrollar la fórmula, especificamos si es positivo o negativo. AX es hacia la derecha, positivo, la magnitud del vector por el coseno del ángulo que es de 25 grados. De manera que AX va a ser igual. La magnitud que vale 80N, 80 newton, por el coseno de 25, calculadora, coseno de 25 grados, que me da 0.91, redondeado. Ese 0.91 lo multiplicamos por 80 y nos da 72.8. Y ahí tenemos la componente horizontal del vector A. A seguidas, calculamos la componente vertical, usando las herramientas que ya conocemos, ¿no? AY, positivo o negativo, positivo. La magnitud del vector por el seno del ángulo que es de 25 grados. Sustituimos cada variable por su valor y decimos que AY va a ser igual. La magnitud del vector es 80 N, Newton, seno de 25, calculadora, sin de 25 nos da 0.42, redondeado. Ese 0.42 lo multiplicamos por 80 y tenemos 33, perdón, .6 N. Ahí tenemos mi componente vertical del vector A. Igualmente, calculamos las componentes rectangulares del vector B. Cuyo ángulo está definido con la horizontal de 60 grados.
En el origen del vector trazamos proyecciones. En el origen del vector trazo mis ejes de coordenada. Y, X. En el extremo del vector, proyecciones que me corten cada eje. Y definimos las componentes. La horizontal sería Bx, la vertical que va del origen del vector a la intersección de la proyección con el eje Y, y de una vez calculamos el valor de cada componente. Bx, recuerda, definir primero el signo, positivo o negativo. Hacia la izquierda es negativo. Yo tendría la magnitud del vector, que es B, por el coseno del ángulo, que es de 60 grados. Bx será igual a menos la magnitud, 50n, por el coseno de 60, calculadora, coseno de 60, $0.50. Eso multiplicado por 50 me da menos 25.0n. Tenemos el valor de la componente horizontal del vector B. Seguimos. Calculamos ahora la componente vertical del vector B. BY va a ser igual, positivo o negativo. BY va hacia arriba, por tanto es positivo. Es decir, que BY va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo, de que es de 60 grados. BY va a ser igual, magnitud, dimos que 50, seno de 60. Voy a mi calculadora. Seno de 60, que es 0.87. 0.87. Redondeando. Eso lo multiplico por 50. 50 por 0.87. Y me da 43.5. Que BY es igual a 43.5. N. Ese es el primer paso. Si hay un tercer vector de la suma, por ejemplo, A más B más C, lo que usted tiene que hacer es calcular la componente de ese tercer vector. Un cuarto vector, calcular las componentes rectangulares de ese cuarto vector. Ese es el primer paso. Vamos al segundo. Decíamos que el segundo paso consiste en sumar algebraicamente las componentes de cada vector que corresponde a un mismo eje. Y así encontramos la componente rectangular del vector resultante. Paso 2. Componentes rectangulares de R. Recuerde que R va a representar mi vector resultante. Es decir, que sumamos todas las peras, si las peras son X, e individualmente sumamos todas las manzanas, si las manzanas son Y. No las mezclamos, Se suman las X e independientemente se suman las Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se van a sumar? De acuerdo a lo que dice la operación.
La suma algebraica va a depender de lo que dice la operación. ¿Qué dice la operación? Que es A más B. Entonces tú dices, Rx va a ser A más B. ¿Pero qué? A en X más B en X. Si la operación dijera que es 2A más 3B, entonces te dijera que Rx es 2AX más 3BX. Si la operación dice que es A menos B, entonces te dice que Rx es AX menos BX. Si la operación dice que es A menos 2B más 3C, entonces dice que Rx va a ser AX menos 2BX más 13X. Quiere decir que la suma algebraica está definida de acuerdo a cómo establece la operación de la suma de vectores. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Sustituimos a X vale 72.8N más BX cuyo valor es menos 25.0. En este caso recuérdese que usamos paréntesis, ¿no? Signo de agrupación, menos 25.0N más por menos es menos, de manera que esto va a ser una resta. Entonces, calculadora 72.8 menos 25.0 y eso me da 47.8. El valor de R que es igual a 47.8 N. La unidad de medida nunca se puede quedar. Asimismo, como calculamos la componente horizontal del vector resultante, utilizamos el mismo método para encontrar la componente vertical del vector resultante. Es decir, que RY va a ser igual a la suma de A más B, pero A en Y más B en Y. Fíjese, como decíamos, que es la suma algebraica de todas las componentes que corresponden a un mismo eje. No pueden ligar mansos y marrones. Todas las X, todas las Y, individualmente. Si estuviéramos aquí, RY sería 2AY más 3BY. Si fuera aquí, RY sería AY menos BY. Y aquí RY sería AY menos 2BY más 13Y. Fíjense algo, ¿eh? Si esta fuera la operación, si esta fuera la operación 2AX más 3BX, y este fuera el valor, y fuéramos a sustituir los valores de AX y de BX en esta operación, usted haría esto, ¿eh? 2AX más 3BX, donde RX será igual a 2 por el valor de AX, que es 72.8N, más 3 por BX, 3 multiplicado por el valor de BX, que es menos 25.0N. ¿Qué quiere decir? Que usted primero multiplica esto, más la multiplicación de esto por esto, y después resuelve. Por eso digo suma algebraica. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Okay.
manera, y sucede igual para RY, ¿no? RY o R sub Y sería igual. Sustituimos sus valores. AY vale 33.6 N más el valor de BY que es de 43.5 N. Sumamos. $33.6 más 43.5, eso es igual a 77.1 N. Este es mi segundo paso. Encontrar, calcular las componentes rectangulares del vector resultante mediante la suma algebraica de las componentes que corresponden a un mismo eje, de acuerdo a la operación de suma que tenga el ejercicio. Porque puede ser de esta manera, como puede ser de cualquiera de estas otras maneras. ¿De acuerdo? Tercer paso. El tercer paso es encontrar la magnitud del vector resultante. Y es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si conozco las dos componentes rectangulares, para encontrar el vector resultante, la magnitud del vector resultante, que dentro de un triángulo rectángulo viene siendo la hipotenusa, basta con utilizar el teorema de Pitágoras. Es decir, que R, y fíjense que estoy usando R sin la flecha, porque estoy calculando la magnitud, porque si pongo la flecha es porque estoy representando o expresando todas las partes que componen un vector, dígase magnitud, dirección y sentido. R sin la flecha va a ser igual a ¿qué? Pitágoras, raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. Sustituimos cada variable por su valor. Decimos que R va a ser igual a raíz cuadrada de 47.8n elevado al cuadrado más 77.1n elevado al cuadrado. Si por casualidad cualquiera de estos le da negativo, recuerde que toda cantidad positiva o negativa elevada a un exponente par va a ser positiva. Así que cuidadito, como hacen muchos errores, como hacen muchos estudiantes cometen ese error, que si una componente negativa y la eleva al cuadrado, vos disponen el bendito signo ese negativo. ¿De acuerdo? Entonces, calculadora de nuevo. 47.8 elevado al cuadrado, eso me da, vamos a ver los números, R igual raíz cuadrada de 2285 n cuadrado más 77.1 al cuadrado, eso me da 5944 n elevado al cuadrado. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio, así que lo vamos a borrar. Sumamos 2285 más 5944 y eso me da 8229 n cuadrado. Y la raíz cuadrada de eso
es de 90.7. 90.7 recordar n cuadrado. No sé si se recordará que la magnitud utilizando el método del polígono y del paralelogramo nos daba 90. Muy cerca, ¿no? Cuarto paso. El cuarto paso es encontrar el ángulo de dirección del vector resultante. Utilizamos lo que aprendimos antes. Decimos que si conocemos las dos componentes del vector, nos valemos de la función inversa de la tangente para encontrar su ángulo. Es decir, que θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de dividir la componente vertical, primero, componente vertical, entre la componente horizontal. Es decir, que la tangente va a ser, el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 77.1n entre 47.8n. ...77.1 entre 47.8 igual S entre S igual chif, segunda función, tangente igual, y eso me da 58.2 grados. Es el cuarto. El quinto es, si conozco las componentes rectangulares del vector, a partir de sus signos puedo definir el sentido. Es decir, que si Rx es positiva, Ry, positiva, ¿no? Ry también es positiva. Entonces el vector se dirige hacia el primer cuadrado. Y finalmente, paso 6, que es el más difícil, es expresar el vector resultante. ¿Y cómo se expresa el vector resultante? Bueno, con los resultados del paso 3, dígase su magnitud, del paso 2, del 4, perdón, dígase su ángulo de dirección, y por último, el paso 5, el sentido. Es decir, que R flecha va a ser igual a 90.7n, un ángulo de 58.2 grados hacia el primer cuadrado. Y ahí concluimos con ese tema.